El Comité Municipal de Morena en Tierra Blanca realiza una serie de recorridos en la zona rural. Hoy nos encontramos aquí en el estudio con Rafael Gobea, que él es secretario de difusión de Morena. Buenas tardes, ingeniero Rafael Gobea. Buenas tardes, Ana María. La presidenta de este partido en la ciudad, la socióloga Laura Catalina Reyes Romero. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes al auditorio. También saludamos con mucho gusto a el delegado distrital y representante estatal de Morena, Lorenzo Domínguez Sarmiento. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Platíquenme y al auditorio, al público, sobre la labor que realizan ustedes en la zona rural. Sabemos que recorren los poblados con un mensaje. ¿Cuál es? Desde hace aproximadamente 2 meses venimos buscando el apoyo de la ciudadanía para llevar a cabo la consulta popular, o la petición más bien de consulta popular. Estamos tratando de hacer valer el artículo 35 de la Constitución, donde habla sobre que el pueblo tiene el derecho de decidir sobre cualquier ley que haya sido aprobada, es decir, no importa que esté vigente, pero para ello tenemos que cumplir con algunos requisitos para llegar a la consulta popular. El más importante de ellos es el de juntar el 2% del padrón electoral vigente que firmen la petición de consulta popular, y es en eso en lo que nos estamos enfocando. A eso vamos a las comunidades, a que las personas nos apoyen con su firma. Los ciudadanos que están interesados en este tema, quizá también les interese firmar. Sin embargo, hay algunos que comentan aún en la calle, en la vía pública, que esta ley ya fue aprobada y que no tendría caso firmar. ¿Qué les pueden decir ustedes a estas personas, a este público, que ya dan por hecho el tema de la reforma energética, la reforma hacendaria y las demás reformas a las cuales ustedes pues están haciendo un trabajo de concientización? En este tema, fíjate que la ley de consultas populares, aprobada el 14 de marzo de 2014, contempla en incisos, en artículos, de qué manera los ciudadanos, aún después de decretada o aprobada una ley, todavía podemos, pues ahora sí que cambiar, y la Suprema Corte de Justicia y las cámaras están en la obligación de dar un seguimiento para que, de acuerdo a la respuesta que sea del ciudadano respecto al tema que se esté discutiendo, en este momento el tema polémico, el que nos tiene trabajando a Morena y a otras organizaciones en la consulta popular, es el tema energético, de la reforma energética. Entonces están obligados ellos a hacer lo que se deba, lo conducente, para adecuar, o en este caso nosotros vamos obviamente por la derogación de 3 artículos, del 25, del 27 y del 28. Fíjate que esa es una pregunta que constantemente, o es una idea que constantemente tenemos que trabajar con los ciudadanos. Como tú los decías, estamos trabajando brigadas en comunidades, y aquí en la cabecera estamos trabajando con otra dinámica. Vamos con los conocidos, vamos con los familiares, vamos con los vecinos, pero se está trabajando tanto comunidad como la cabecera municipal. Y efectivamente el desánimo es general, y es lo que, debido a la desinformación que vivimos, pues es lo más común, ¿no? La gente dice, no, pues ya no hay nada que hacer. Pero yo he encontrado que, más allá de que efectivamente por falta de información no sabemos que podemos revocar una ley, de qué manera se tiene que hacer eso, y por eso estamos tocando las puertas. Pero también lo que hay es un gran desencanto, muy poca confianza. Hace algunas semanas leía un informe de instituciones de mucho prestigio de nuestro país, hicieron una investigación sobre la confianza y encontraron que 7 de cada 10 mexicanos no confiamos en nada. Y en lo que menos confiamos, las 3 cosas que ocupan, digamos, el primer lugar de lo que menos confiamos, es en los políticos, en las instituciones y en la religión. Es algo muy interesante. Entonces, casi siempre lo que yo les digo a los ciudadanos es que yo entiendo el sentir, porque exactamente yo hace unos meses estaba del otro lado, ¿no? Como desesperanzada de que podamos efectivamente transformar este país. Y desgraciadamente lo que más nos llega, lo que más nos golpea, es la gran corrupción. Eso es lo que, digamos, siempre decimos, aquí estamos trabajando en esta consulta popular a 3 niveles. Estamos tocando sus puertas para que nos apoyen con estas firmas. ¿Para qué? Pues para que logremos ser 1.6 millones de mexicanos, queremos ser 2 millones, lograr 2 millones de firmas que estén solicitándole al Senado esta consulta popular. En el segundo nivel, o en el segundo tiempo, volvemos a tocar sus puertas, porque necesitamos que sean los mejores mexicanos y las mejores mexicanas las que cuidemos las consultas,
porque desafortunadamente dentro de nuestra cultura de corrupción sabemos que van a tratar de robarnos la consulta, que probablemente lleguen y te ofrezcan 500 pesos, 1,500, 6,000, una despensa, por lo poco o lo mucho que de repente vendemos nuestra dignidad y que sin analizar y darnos cuenta los mexicanos estamos por un momento en que decimos, bueno, vamos a aprovechar de nuestro mismo dinero, es cierto, pero definitivamente estos 5 segundos que te tardas en decidir si aceptas o no este soborno, estás apostándole a 3 años, 4 años o 6 años de una crisis y una gran corrupción, porque ese dinero que están desviando, pues de algún lado se tiene que sacar, y efectivamente ese dinero de los programas públicos es el dinero que va para educación, que va para salud y que va para todos los ámbitos que hacen que este país funcione y que desafortunadamente vemos que no ha funcionado de la mejor manera. Y el tercer tiempo al que vamos por la consulta es obviamente a vigilar que se respete la decisión popular. Entonces, digamos que va a ser fuerte también, porque ha habido ejemplos de otros países que han ganado la ciudadanía consultas populares y que se han visto de todo, o sea, se ha visto represión, y pues porque es un tema, sobre todo el energético, que tiene de por medio intereses económicos de millones de dólares. Entonces es algo muy, muy delicado y a la vez muy importante para el futuro económico de nuestro país. En estos 5 minutos de indecisión del ciudadano, ¿qué es lo que le dicen ustedes como jóvenes de Morena en Tierra Blanca para poder convencerlos? Porque el objetivo que ustedes tienen es obtener la firma para poder completar el porcentaje que están buscando. Bueno, yo he visto que muchas veces nos quejamos por la situación del país, nos quejamos de nuestra clase política, ¿no? De las decisiones que ellos toman, que simple y sencillamente no se ajustan a nuestras necesidades. Más aún, o peor aún, perjudican muchas veces el interés del pueblo en general. Escuchaba hace unos días a Peña Nieto en una entrevista que señalaba que esas reformas están buscando el beneficio para la mayoría de las personas en el país, del pueblo de México. Yo me pregunto si él considera que son mayoría la clase, los potentados, las pocas familias de las que algunos periodistas hablan que son las que verdaderamente tienen el poder de México, o si son mayoría los diputados, familiares y amigos cercanos a ellos que constantemente se ven beneficiados cuando estos llegan al poder. Claro que no, somos alrededor de 70 millones de mexicanos que vivimos en pobreza. De esos, más del 50% viven en pobreza extrema. Hay gente que no tiene para llevar el pan a su casa de manera regular. Entonces, a esos chavos, a esos jóvenes que algunas veces piensan que la política es aburrida, que no se puede hacer nada, incluso que piensan que únicamente con esforzarse en sus estudios y posteriormente van a conseguir un empleo bien remunerado, les digo que desafortunadamente las cosas no son así, que deben empezar a participar, pero no basta con únicamente ir a las casillas y darte un voto, o en el caso de que consigamos, que espero sí, la consulta popular tampoco va a bastar con ir y decir no estoy en contra. Hay que sumarnos. En algunos casos sabemos que por el tiempo no todos pueden estar constantemente en la lucha, al frente de un movimiento, pero sí, llegado el momento de las elecciones, pueden apoyarnos como puede ser la compañía de estar ahí y cuidar el voto, cuidar el interés del pueblo, no venderse ni por 500 ni por 10,000 pesos, porque eso lo vamos a pagar todos y con creces. Es ahí el momento en el que los chavos, sobre todo los jóvenes, deben de aportar un poco más para el país. Yo creo que como está la situación actualmente en el país, no podemos ya simplemente hacernos de la vista gorda. No podemos únicamente preocuparnos o ocuparnos por nuestros intereses personales. Ya llegó el momento también de ver cómo le está yendo al vecino, cómo le está yendo a un amigo lejano, ¿no? A otro compañero. Llegó el momento de sumar, porque esto va a sonar muy propagandístico, no sé, pero es verdad, los pobres somos más, pero desafortunadamente estamos totalmente desunidos. Si nos unimos, si unimos las conciencias y trabajamos de verdad, podemos cambiar esto por la vía pacífica, incluso por la vía electoral. Lorenzo Domínguez Sarmiento, delegado distrital de Morena, ¿cuáles serían ustedes los puntos que visitarían? ¿Cómo lo refuerzan al interior de su partido para que se refleje en la sociedad y no haya esa desunión? Porque muchas veces los ciudadanos tienen ese desencanto porque los partidos se dan las fracturas, y si hay pugnas internas, si en los mismos partidos al interior no se ponen de acuerdo, entonces el ciudadano pues pierde esa
confianza y llega el desencanto? Sí, eso pasa en la mayoría de los partidos. Morena es un partido nuevo. Tengo mucha confianza de que habemos gente, donde este partido habemos gente de más convicción, verdaderamente con ideales más sanos. Tenemos apoyo de otros partidos, senadores, por ejemplo del Partido del Trabajo, del Partido del Movimiento Ciudadano, partido de izquierda, en la cual nos están apoyando, y son personas que están abanderados no por Morena, sino por partidos afines a la convicción, a la izquierda. Entonces ahí estamos también nosotros, estas personas, estos amigos, compañeros, que somos gente nueva, gente que empezamos en esta labor, verdaderamente que lo hacemos con mucho gusto y más que nada con un estímulo propio de que vamos por las cosas, para lograr las cosas buenas para nuestro país, para concientizar a la gente, y que la lucha de nosotros es bastante sana, positiva. Queremos un cambio real, no lo que hacen esos diputados, senadores, presidentes de la República y gobernantes que nos han llevado al fracaso. Puntos de reflexión de la ley que se acaba de aprobar. Platíquenos ustedes los puntos a los cuales quieren ir directamente, la reforma a los artículos, echar atrás precisamente esta ley, pero para que el ciudadano que poco lee, que poco se informa, platiquen el punto de vista que ustedes ven, porque van a buscar una solución, no un perjuicio. ¿Y en qué podría perjudicar esta reforma a nuestro país, al ciudadano común? Bueno, en particular son 3 artículos los que reforman esta nueva ley, es el 25, el 27 y el 28. Los argumentos que presenta el gobierno federal y la Cámara de Diputados, o sobre todo los partidos PRI, PAN, Verde Ecologista y Nueva Alianza, es que Pemex está atrasado en tecnología, no cuenta con una administración eficiente, es decir, su administración fiscal, está causando más pérdidas que ganancias para el pueblo de México. También hablan de que su producción se puede aumentar hasta en un 100%. Son, digamos, que los argumentos más o que más están vertiendo en esta disputa, en este debate. Bien, también, bueno, se me escapa el hecho de que también piensan que van a generar más y mejores empleos, ¿no? Cuando vengan las compañías extranjeras. Yo acerca de eso quiero dar datos específicos. Por ejemplo, sí, es verdad que Pemex actualmente tiene una mala administración y debemos empezar principalmente por el sindicato, a limpiar el sindicato. Se me hace ridículo que quieran hablar de mejorar la administración, de sanear las finanzas de la paraestatal, y mantienen como senador y como líder del sindicato de petroleros a un personaje como Romero de Champs, senador por el PRI, y un líder charro prácticamente, que lleva más de 30 años dirigiendo el sindicato de petroleros y que claramente se ha enriquecido él y su familia. En Facebook, bueno, el periódico Reforma ha estado cazando continuamente la fortuna de los familiares de Romero de Champs. Su hija hemos visto que va a viajes por todo el mundo, que tiene aviones de lujo, se hospeda en los hoteles más privilegiados, ¿no? del planeta, acompañada de sus mascotas. Es decir, tiene una mejor calidad de vida un animal, una mascota, que un mismo ser humano. Su hijo el año pasado cumplió no sé qué edad, y Romero de Champs, de manera generosa, le regaló un Ferrari de 2 millones de pesos, que además, de 2 millones de dólares, perdón, que además este Ferrari tiene una cuestión particular, una característica. Si yo me hubiera ganado la lotería un día antes y hubiera tenido el dinero para comprarlo, no lo hubiera podido adquirir, porque dentro de alguna de las premisas que piden para venderlo, tiene que estar en una ciudad adecuada para este tipo de vehículos, y además que en esa ciudad esté disponible un taller oficial de la marca Ferrari. Entonces, son incongruencias. Si nosotros pensamos que quieren sanear y están dejando que los mismos personajes que han saqueado durante tantos años a la paraestatal se mantienen. Otra cosa, las compañías que vienen aseguran van a generar riqueza para el país porque habrán más empleos y mejor pagados. Si eso fuera cierto, Ana María, yo me pregunto, ¿por qué entonces se reformó antes la Ley Federal de Trabajo, donde prácticamente el outsourcing, que para mí es algo que se debería de abolir por completo, lo regularizan, lo permiten? Es decir, las personas, y esto lo estamos viendo,
Las personas podrán ser contratadas por 6 meses, 1 año, el resto de su vida, es decir, jamás van a tener antigüedad, no van a generar antigüedad ni gozar de las prestaciones que la misma otorga. No van a poder gozar de vacaciones, no van a tener un seguro de empleo, un seguro de vida, no van a tener jubilación, y en cualquier momento, simplemente sin necesidad de despedirlos, no los vuelven a contratar. Y que le busquen, ¿no? Van a llegar a 50 años, no van a conseguir trabajo, porque así está la ley. La ley se modificó, la del trabajo, para que hubiera mano de obra barata. Bueno, eso es, digamos que a rasgos generales lo que estamos nosotros tratando de evidenciar. Y una última cosa con respecto a los datos de que Pemex no es una empresa, que puede ser una empresa más productiva. Produce alrededor de 2.4 millones de barriles diarios, de los cuales 1.7 se quedan en el país y el resto se exportan. Ellos hablan de que si aumentamos la producción se va a aumentar la exportación y por ende la riqueza. Pero lo que no están diciendo es que también de este 100% que se produzca ahora, únicamente el 20% va a ser para el país. Es decir, podremos producir hasta 4 millones de barriles diarios, que es por lo que apuestan. Pero de esos 4 millones de barriles no nos van a quedar ni 500,000. Entonces, son incongruencias, ¿no? las que están señalando los diputados y senadores que están a favor de esta ley peñista, de la entrega de nuestros recursos naturales. Sí, de hecho, perdón, hace unos días que veía yo las discusiones en la Cámara, estaban hablando, es el artículo 17 de las leyes secundarias, para quien quiera revisarlo, que se aprobaba ya, donde especifica exactamente que el 80% de las ganancias por la extracción del crudo, por ejemplo, o si hablamos de energía eléctrica, de lo que hablemos, es para el capital privado, y el 20% para la paraestatal. Hace unas horas que estaba yo pidiendo la firma a unas personas, les comentaba yo, si antes del 100% de lo que nos dejaba de ganancia la comercialización del producto, del crudo, tan solo el 40% se usaba para el gasto público, y digamos el 60% pues ya Hacienda y Pemex ya veían cómo se lo repartían, bueno, y también los políticos, ¿verdad?, con los gobernantes. Imagínense ahora que ese 100% del cual era el 40% para el gasto público, ahora se va a convertir en un 20%. Entonces, con un poquito, no se requiere como que tener una gran educación en economía para entender. Cualquier comerciante dice, pues si más voy a ganar el 20%, no es negocio. Y en este caso somos los dueños de los hidrocarburos. La nación mexicana, y bueno, es una de las cosas que repite Enrique Peña Nieto y los diputados que aprobaron, no perdemos este poder que tenemos sobre nuestro subsuelo, pero definitivamente me parece que es una burla manejarlo de esa manera cuando ya no vamos a recibir los beneficios de esto. En esta situación, ustedes pretenden convencer al público con los argumentos que nos han dado a conocer, todos con muy buena disertación y además con bases muy firmes. Vuelvo a preguntarle, ¿el ciudadano con su firma tiene el poder de revocar todo lo que ustedes nos han comentado? Por supuesto. Ya hicimos mención al principio sobre el artículo 35 que habla sobre la consulta popular, y precisamente para esto fue diseñado. Hace unas horas tenía una charla con Lorenzo, con mi compañero, donde le hablaba de la Revolución Mexicana que tuvimos en 1910. Lo más hermoso que tuvimos, más allá de cambiar el régimen o derrocar a Salinas, a Porfirio Díaz, que incluso se hizo a un lado antes de que estallara la revolución por completo, fue el documento, la Constitución, nuestra Carta Magna de 1917, donde sinceramente, al ser una Constitución nacida de una revolución, tiene muchísimas herramientas o candados que le dan, digamos, que al pueblo el poder para decidir siempre ante cualquier situación. Incluso el artículo 39, que yo considero es uno de los más importantes, es el donde radica por completo la soberanía. Habla de que nosotros como pueblo tenemos en todo el momento el inalienable derecho de cambiar nuestra forma de gobierno. No dice cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Hay muchas maneras. Puede ser a través de una desobediencia civil pacífica, como algunos compañeros están, o incluso también Morena está incitando. Y otra herramienta es lo de la consulta popular. Yo quiero hacer una reflexión o pedir a la ciudadanía de que se ponga a pensar en esto. Si conseguimos
revertir la reforma energética en el 2015 a través de la consulta popular, estamos haciendo historia, Ana María. Por primera vez, después de la Revolución Mexicana, el pueblo está ya alzando la voz, y ahora de manera pacífica, y diciendo al gobierno, ya basta de tanta injusticia, ya basta de que se estén enriqueciendo unos cuantos y que nos mantengan en la miseria. Ya estuvo bueno de todas estas políticas neoliberales, y es el momento de que empiecen a pensar o trabajar para nosotros, que al final de cuentas somos los que los pusimos y mantenemos en el poder. ¿Estas firmas cuándo serán presentadas y en dónde? Estas firmas, la fecha límite es para el último día de agosto, se presentan ante el Senado, es el que hace, digamos, el cómputo, ¿no? Ve si el ciudadano todavía está vigente en sus derechos, o sea, que esté vigente su credencial, que nos pone muchos peros. Mira, este es el formato, aprovechando, este es el formato, perdón, es uno limpio, ahí abajo. Este es el formato, es un formato oficial, es un formato que nos da el Senado, en el que nos pide el nombre del ciudadano, nos pide los datos de la credencial del elector y la firma del ciudadano. Entonces tenemos que cuidar muchas cosas, como que sea legible, que la firma no se salga de ciertos de este espacio. Es completamente, como ustedes ven, no es de ningún partido. Hay varias organizaciones y partidos trabajando en esta consulta, así que si ya le firmaron a alguien, pues, y otra persona llega a pedirles la firma, se les pide que no vuelvan a firmar, porque esa es una de las situaciones que invalida esta pregunta. Entonces, lo que estamos específicamente pidiéndole al Senado es que en las elecciones del próximo año, en las elecciones federales, se incluya una pregunta en una boleta extra, que diría, ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? Nos hemos topado con ciudadanos que pues asombrosamente están de acuerdo y tienen como la intención de querer ver el resultado de lo que están diciendo, que van a ser las maravillas de esta reforma para el 2025. Entonces, esta es una pregunta abierta, es para que todos los mexicanos, tanto los que opinen a favor y los que opinen en contra, hagan valer su voz. Desafortunadamente los partidos políticos y los diputados actualmente solamente son la voz de sus intereses personales, la voz de partidos políticos de sus colores, y son la voz del interés, digamos, del poder, del dinero, y estamos hablando de capital internacional. No es solamente algo del mexicano, sino que le cuidamos las espaldas a los millonarios y poderosos del mundo. Entonces, es la oportunidad que tenemos los mexicanos de que por primera vez, de una manera pacífica, después de la revolución, se escuche nuestra voz, hagamos valer este derecho, repito, pacífico, porque desde que estamos en este movimiento siempre hemos puesto muy clara nuestra postura, Andrés Manuel, el dirigente nacional de Morena, que nuestra lucha es pacífica, o sea, creemos en la paz, porque también consideramos que, de manera personal, que a este país nos ha tocado pagar con sangre los cambios, y que definitivamente, analizando a muchos años, se han logrado muchísimas cosas, pero la corrupción no hemos logrado abatirla. Entonces, lo que estamos trabajando es por un cambio de conciencia. El ciudadano debe saber que tenemos derechos, y no solo son derechos, es la obligación de cada mexicano participar, y esta es una manera idónea, es la mejor manera, y vuelvo a repetir, pues qué mejor que pudiéramos ser una democracia directa, donde antes que nuestros legisladores o nuestro presidente decidiera reformar alguna ley, se nos preguntara, porque somos los que estamos viviendo las consecuencias de cualquier decisión. Ahorita se nos pide más de como 10 años de sufrimiento para que en el 2025 veamos las bondades de esta reforma. Tierra Blanca somos un caso específico cuando privatizaron ferrocarriles. Ferrocarriles era el alma de nuestro pueblo, el alma económica, era lo que movía. Y de las personas que recordamos aquellos tiempos y ahora, ha dejado de crecer muchísimas cosas que teníamos como beneficio económico de esta empresa federal que se volvió privada. Ahorita se está tratando de, digamos, de echar abajo nuestros puntos de vista o nuestras argumentaciones, porque dicen, bueno, ahora antes las personas, si había petróleo o algo en tu tierra, pues simplemente te la quitaban y no te daban nada.
y ahora vas a tener el ¿qué? 1%, 0.1% se te va a dar de ganancia, sí, pero no se ha considerado que esto se te va a dar después, obviamente, de que saquen todos los gastos, que paguen todos los aranceles, los impuestos que hayan que pagar. Y más allá de eso, todos conocemos una historia que se nos hace muy particular que utilizan las empresas privadas y más ahora. Hay un derecho que tienen los trabajadores de las empresas privadas de que al año te dan una participación por las ganancias de ventas que tuvo las producciones de las empresas. Esta participación se le llama reparto de utilidades. Pues sorpresivamente, dicen que no hay que decir marcas, pero bueno, en nuestro municipio también muchos trabajadores están viviendo el desencanto, que su empresa les dijo, es que este año no hubo ganancias y pues esta es la miseria que te toca. Entonces, ¿se han preguntado ustedes qué va a pasar cuando estas personas digan, ¿sabes qué? Es que sí te tengo que dar de las ganancias de haber explotado el petróleo o el gas o lo que sea de lo que había en tu tierra, pero no tuve ganancia, todo fue pérdidas? Sinceramente, es un tema muy polémico, muy delicado. Lo más importante aquí, lo más importante es que el ciudadano participe, que sepa que tenemos derecho, que esto es la oportunidad para que se escuche nuestra voz. En este formato donde la pregunta que ya han mencionado claramente es, ¿están de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales y extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? Puede tener un sí o un no, y ustedes le dan la libertad al ciudadano. Por supuesto, incluso invitamos también a las personas que estén de acuerdo en esta iniciativa de ley, en los que consideren que sí va a generar riqueza al país la reforma energética que promulgó Enrique Peña Nieto, que también apoyen la consulta ciudadana. ¿Por qué? Porque finalmente, llegado el momento, ellos también harán valer su voz, ¿no? Y si están de acuerdo, sin duda pueden decir sí abiertamente, en plasmar su sentir o su opinión en la boleta, y nosotros tendremos que respetar la decisión final del pueblo. Esta consulta ciudadana, ¿cuándo la van a concluir? A mediados de septiembre, pero a nosotros nos piden hasta el día último de agosto. Este mes de agosto, porque estamos terminando julio, ¿qué lugares van a visitar? ¿Qué puntos van a recorrer? Bueno, para el día viernes vamos a ir a la Victoria, un pequeño grupo de amigos, vamos a ser alrededor de unas 6 personas nada más. El lugar no es muy grande, entonces planeamos ir por allá por la tarde y hacer el recorrido con los brigadistas. Sí, y con los vecinos de la colonia. Aprovechando este punto, quiero presentarles también el gafete, que es el que estamos empleando, porque pues desafortunadamente no tenemos recursos como para traer uniformes o insignias, ¿no? Eso tiene que salir de nuestra bolsa. Entonces estamos entre nosotros en nuestros gafetes, y traerá la fotografía de lo que andemos ahí apoyando, y nos identificaremos con nuestra credencial de elector con los vecinos para que sepan que somos las personas que estamos representando el movimiento y recaudando las firmas. ¿Van debidamente acreditados? Sí. Así es. Pues muchas gracias. Entonces, estos son los puntos del por qué esta consulta ciudadana, y los jóvenes terralanquenses estarán recorriendo diversas comunidades rurales y también la zona urbana para recibir la respuesta del ciudadano, su firma, su credencial de elector, para que su voto cuente en esta consulta pública que la Constitución hace valer. Muchas gracias. Gracias, Tina. Gracias, muchísimas gracias, Ana María.